Amante Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te rogamos que en esta hora nos estés hablando a través de tu santa y bendita palabra y estés ministrando a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy queremos dar esta conferencia hablando de aquello que nos está rodeando en estos tiempos. Y continuaremos el tema que venimos desarrollando desde el domingo anterior. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la bendición de la sexualidad y el matrimonio. Ahí estuvimos hablando cómo la bendición del matrimonio es tan increíble porque es una manifestación de la gracia y el poder de Dios. Es creación de Dios. Estuvimos hablando de algunos principios que se nos muestran en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Como la misma palabra del Señor nos dice. Estuvimos hablando sobre el libro de Cantares, algunos rasgos principales del libro de Cantares que nos dice cómo la sexualidad no es un tabú que está separado completamente de nuestra sociedad. Hay tabúes en cuanto a la sexualidad a lo largo de la historia de la iglesia, pero como la Biblia nos muestra que la sexualidad es un regalo del Señor en el marco matrimonial y solo para ese marco, ¿verdad? Y también hablamos cómo Jesús y el apóstol Pablo nos había recordado que el matrimonio es un pacto delante de Dios. Hoy vamos a hablar en esta conferencia bajo el título Perversa explosión sexual. Se ha dicho por parte de muchas personas que lo que estamos viviendo hoy es simplemente algo natural de la sociedad. Bueno, hay un patrón repetitivo que usted puede ver a lo largo de la historia, incluso en la Biblia, y es que cuando el hombre se aleja de Dios, el pecado aumenta, la sociedad se corrompe y la destrucción llega. Lo voy a repetir porque esto es un patrón repetitivo que hoy lo estamos enfrentando y lo vamos a enfrentar en toda su manifestación. Cuando el pecado, ¿verdad? Cuando llega la humanidad, lo que estamos viendo hoy, el patrón repetitivo lo veremos de esta manera. El hombre se aleja de Dios, el pecado aumenta, la sociedad se corrompe y la destrucción llega. Es interesante poder entender, hermanos, que la influencia que estamos viendo hoy sobre la sexualidad o la influencia que estamos viendo hoy desde todos los ámbitos, incluyendo desde las autoridades máximas, desde los centros de difusión masiva, la televisión nacional, la radio y por todos lugares, estamos viendo cómo se sigue atacando los principios de la familia. Y lo más triste de esto es que bajo otros principios se están destruyendo los principios, ¿verdad?, de Dios. Bajo otras manifestaciones de los derechos de algunos se están atacando los derechos de la gran mayoría. Entendamos en primer lugar que vamos a estar hablando acerca de cómo entró el pecado y la perversión evidentemente irá en aumento. Para entender toda esta perversa explosión sexual en medio nuestro hoy, es necesario regresar al Génesis. Todo lo que estamos viendo hoy simplemente es consecuencia de lo que ocurrió hace cientos de años, miles de años, ¿verdad? Allá en el Génesis. Por eso, Génesis capítulo 3, vamos a ver rápidamente un bosquejo general de qué fue lo que ocurrió en cuanto a la maldad del hombre y la destrucción. Génesis 3, desde el versículo 1, lo voy a leer, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a dejar el texto acá y lo primero que queremos recalcar es cómo, hermanos, ¿por qué vivimos en una sociedad pecaminosa? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde se están cambiando los patrones? ¿Por qué estamos viviendo en una sociedad donde a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno? La sencilla razón y la mayor explicación es que no podemos culpar a los gobernantes, no podemos culpar al pueblo, no podemos culpar la comunidad LGBTI, no podemos culpar la iglesia. El pecado lo tiene la misma humanidad en general. El pecado entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y siempre que hay desobediencia a Dios hay castigo. Fíjense cómo en este texto los versículos iniciales del capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6, nos están hablando cómo ocurrió la tentación, ¿verdad? Están hablando cómo Satanás propagó, o más bien suplantó, lo que Dios había dicho. Así mismo es el pecado, así mismo son las tentaciones. Es lo que Dios dice, ponerlo en tela de juicio. Por eso es que a esta altura hay gente que está poniendo en tela de juicio que la Biblia condena la homosexualidad. La artimaña de Satanás ha sido la misma que la del Génesis, que la del huerto, donde el Satanás y también el hombre pecador lo que hace es suplantar, poner en duda, crear la mentira donde Dios ha dado una verdad absoluta. Después vamos a ver en los versos del 7 al 13, cómo el Señor confronta al pecado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, que algunos no quieren confrontar al pecado. No podemos separar al pecado del pecador. Algunos dicen, no, es que Dios en realidad está airado contra los pecados de la humanidad, pero no contra la humanidad en sí. Bueno, la Biblia dice que los pecados son nuestras acciones voluntarias o involuntarias, en conocimiento o desconocimiento, de pensamiento, acción u omisión, o no hacer lo que debemos hacer. Eso es pecado. Y lo que está viviendo mi sociedad hoy, nuestra sociedad hoy, no solo en Cuba, sino que en el mundo entero, lo que estamos viendo hoy es el ataque, ¿verdad?, del Satanás mismo, pero a ese ataque de Satanás mismo, la corrupción del hombre. Un hombre sin Dios es cualquier bomba atómica en potencia. Un hombre que se aleja de Dios puede llegar a hacer, decir o pensar cualquier cosa inimaginable para la mayoría. Así que, ¿qué ocurrió en el Edén? Cuando entró el pecado, lo primero que ocurre ahí es la ruptura de la relación del hombre con Dios. Por eso es que hay gente hoy que no quiere buscar a Dios. Y más peligroso, hay gente hoy viviendo actitudes pecaminosas que dicen que lo están haciendo para Dios. Así que en el Edén se destruyó la relación del hombre con Dios. En el Edén se destruyó la relación del hombre consigo mismo. Cuando el hombre destruye su relación con el Creador, evidentemente anda por la vida bajo sus estándares, y esos estándares que están corrompidos, y esos estándares que están denigrados de la misma imagen y semejanza a Dios, lo que estamos viendo es cómo el hombre mismo no está satisfecho con lo que es. La tercera cosa que podemos ver que se rompió en el Edén fue la relación del hombre con su prójimo. Incluso nosotros vamos a ver que hubo un conflicto entre la misma declaración de Adán cuando dijo, no fui yo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Aquello que había sido creado con un propósito enriquecedor, con un propósito de bendición. Cuando el pecado llega, todo se complica, hermanos.
Y lo otro que podemos ver que se destruyó ahí, la otra relación fue la relación del hombre con la misma creación. La creación estaba en todo su diseño, era para que el hombre la sojuzgara, para que el hombre la gobernara y que para que el hombre se atribuyera los beneficios de la creación. Y ahora vemos que esta perversa explosión sexual ha llegado a nosotros de una manera no sutil, de una manera bien agresiva. Por eso es que estamos viendo hoy cómo la iglesia cubana se está levantando. Mientras otros duermen, mientras otros no les interesa el problema, mientras otros usan esto para beneficio personal, vemos que cristianos, cientos y cientos de padres cristianos, de familias cristianas e incluso no cristianos, no estamos de acuerdo con toda la manipulación que se quiere llevar a cabo contra la familia. Voy a hablar rápidamente de la variedad de caras de la perversa explosión sexual. Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, podemos decir que está siendo bombardeada, podemos decir que la promiscuidad sexual ya no es algo que hace 15 años atrás, que hace 20 años atrás, en nuestra nación, usted era muy raro que usted fuera por la calle y se encontrara una pareja besuqueándose delante de todo el mundo. Hace 30 años atrás eso prácticamente ni existía. Pero hoy no solo te encontrarás una pareja, sino que hasta puedes darte el susto de ver personas hasta teniendo relaciones sexuales en la misma calle a altas horas de la noche, en parques y en lugares donde tú dices, bueno, pero la prostitución no es solo en las películas. También puedes ver carros que recogen personas delante de ti en puntos específicos de las ciudades. Y tú dices, ¿a dónde ha llegado mi generación? Mi generación está llegando donde la misma generación se lo buscó. Una generación que se aleja de Dios, evidentemente no solo será bombardeada con la promiscuidad sexual, sino que será atrapada bajo el daño de la promiscuidad. Así que, algunas de las caras que voy a mencionarle en cuanto a esta perversa explosión sexual. Número 1, machismo. ¿Por qué pongo esto en primer lugar? Porque los cristianos no somos machistas. ¿Sabes lo que ha hecho la sociedad hoy? Déjame decirte rápido un concepto de machismo para entonces mostrarte cómo la sociedad hoy nos ha culpado a nosotros de ser machistas, los cristianos. Dice, el machismo es una expresión derivada de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón es por naturaleza superior, más importante e incluso el dueño de la mujer. Eso evidentemente está mal. Eso evidentemente, por la escritura, yo soy macho, claro que sí, 100% para la gloria de Dios, pero no soy el dueño de ninguna mujer, o no soy el jefe de ninguna mujer, soy el esposo, el protector de mi esposa, pero no soy el dueño de ella. ¿Sabe que la sociedad ha tomado entonces que los cristianos somos machistas? Si ser machista es decir que yo tengo el rol de autoridad en mi casa con mi esposa, esa es la definición de este mundo. Claro, un mundo que no tiene principios, un mundo, escuche esto, un mundo que no tiene verdades absolutas, no puede enseñarme a mí sobre moralidad. Un mundo que rechaza a Dios no me puede enseñar a mí sobre cómo vive una familia. Por eso es que hoy encontramos incluso médicos que dicen no debe fumar y terminan su conferencia y terminan su clínica, terminan su consulta y salen y se fuman ellos el cigarro. Porque vivimos una sociedad que le gusta decir pero no hacer, pero ya no hemos llegado ahí. ¿Sabe de dónde hemos llegado hoy? Que ya no solo a la gente le gusta decir, sino que ahora le gusta mostrar. Hermano, lo que estamos viendo hoy, esta es una variante de lo que es el machismo y como iglesia debemos tener en cuenta que no somos machistas, pero hay conceptos que el mundo quiere involucrar, lo que es machismo, con ser el cabeza de familia. Yo prefiero quedarme con lo que Dios dice y lo que Dios me manda a hacer como cabeza de familia, con lo que el mundo me quiera culpar. Claro que en otras conferencias estaremos hablando un poco sobre la manipulación del lenguaje, pero eso será para otro tiempo. Otra de las caras de la perversa explosión sexual, feminismo. El feminismo, en su conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales, tiene como objetivo, según la manifestación y de este grupo, es la reivindicación de los derechos femeninos. Hasta ahí parece todo ser normal. El problema está aquí. Los grandes estudiosos han declarado el feminismo en 3 grandes olas. La primera ola aparecería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino. La primera ola que se muestra en cuanto a toda esta área del feminismo es que las mujeres querían votar. Bueno, hasta allí uno dice, bueno, no hay complicación con eso, con que las mujeres quieran votar.
Después se expresa una segunda ola del feminismo, y es que aparece en los años 60 y 70 y se centra en la liberación de la mujer. Es decir, la mujer tiene derecho a ir a trabajar afuera, al igual que el hombre. Ya aquí como que se empieza un poco a complicar la cosa, y por esto lo digo. No es porque la mujer no trabaje, no es porque la mujer no tenga el desarrollo, ¿verdad?, entre la sociedad como una trabajadora, como una mujer que también busca sustento. El problema es que miren, yo escuché hace algunos años de un hermano de nuestra iglesia, uno de nuestros diáconos. Estábamos en una actividad, era como una boda de unos hermanos en otra localidad, y había una mata, era una mata de ciruela, y estaba la mata de ciruela llena, y era en una iglesia, en el patio de una iglesia. Y algunos de los jóvenes empezaron a tomar y a coger la ciruela. Y me dijo aquel anciano, a quien estimo mucho: si esas ciruelas están ahí, en un patio así tan lleno, y está tan llena, por algo es. Y me dice una frase, y es que cuando tú vas por un camino y ves que el camino está lleno de mango y nadie los ha tomado, no los tomes tú, por algo es. Bueno, después de decirme eso el anciano, a los 5 minutos, llegó el pastor de aquella iglesia y regañó a los jóvenes que estaban ahí, que eso no se podía hacer, que no sé qué, pam. Y la enseñanza de eso es que cuando tú ves que hay límites, por algo están los límites. Para algo están puestas las medidas. ¿Sabe qué es lo que ha hecho la sociedad? No estoy diciendo que el límite de una mujer está solo encontrarse dentro de su hogar. Pero el problema es que en la primera ola del feminismo las mujeres querían votar. En la segunda ola del feminismo ahora querían trabajar. ¿Sabe cómo termina la tercera ola? Que comienza, según algunos, en los años 90 y se extiende hasta la actualidad. Bueno, esta ola termina en que la mujer ahora no necesita del hombre. En que la mujer, ser esposa y ser madre es una esclavitud para la mujer. Y bueno, ¿sabe qué se le añade eso? Cuando va quitando límites, que incluso la comunidad homosexual ahora tiene tanto derecho o quiere aplicar su derecho como las mujeres. A eso ha llegado la sociedad. Cuando quitas el primer límite del matrimonio y pones el segundo y el tercero y el cuarto, ¿en qué para la sociedad? Corrupción total. Otra de las caras de la perversa explosión sexual es la fornicación. Y ojo con esto, porque los cristianos no es que ahora estamos predicando más que nunca sobre el matrimonio, es que ahora se está atacando más que nunca el matrimonio, y es lo que yo voy a hablar, y es lo que yo voy a declarar. Claro que la fornicación, la palabra hebrea sanak, envolvía la idea de deslealtad y promiscuidad, aplicándose de manera especial a la práctica idolátrica. Esa palabra se ve generalmente en todo el Antiguo Testamento haciendo referencia a cuando el pueblo se le daba la espalda a Dios y buscaba otros dioses. Se podía ver en esa idea de fornicaban tras otros dioses. En el Nuevo Testamento la palabra porneia, en su sentido más amplio, denota cualquier clase de inmoralidad sexual. ¿Sabe lo que es fornicación? Fornicación es el pecado general que estamos viendo hoy en la inmoralidad sexual de nuestra generación. Así que cuando nosotros hablamos de la fornicación, de hecho la Biblia enseña que para el heterosexual, que para el homosexual, que para el hombre en su término genérico, la fornicación es pecado. Toda relación sexual fuera del marco matrimonial es pecado, es fornicación. Incluso el mismo Cristo habla de cómo cuando alguien codiciaba a una mujer podía estar adulterando en su mente. Por eso que la otra cara de la perversa explosión sexual se puede ver en el adulterio. Ahora, ¿sabe lo que pasa con el adulterio? Que nosotros como cristianos hemos escuchado en estos días algunas personas que dicen: bueno, ustedes están hablando del matrimonio, pero ustedes mismos tienen tasas elevadas de divorcio. Pero el hecho de que el diseño de Dios, sabemos que por causa del pecado hoy ocurren divorcios, no estamos aún así promoviendo el no matrimonio. El hecho de que hoy haya divorcio no significa que el matrimonio dejó de ser santo, que el matrimonio dejó de ser puro, que el matrimonio dejó de ser un pacto con Dios. ¿Sabe? En cuanto al término del adulterio, mientras los gentiles veían el matrimonio como un contrato civil, como el caso del Código de Hammurabi, así se veía un contrato simplemente delante de los hombres, los hebreos lo veían como un pacto ante Dios, como muestra la palabra. Incluso los cristianos vemos el matrimonio como un pacto delante del mismo Señor. Algunos dicen: bueno, entonces que los cristianos creen
que la homosexualidad es el peor pecado. No. Cada pecado delante de Dios es condenable y es detestable. Pero quiero leerle esta frase para que entienda por qué la homosexualidad está siendo la punta del iceberg. Es simplemente el avance. Por detrás vienen más cosas. El adulterio es tanto pecado como la homosexualidad. Lo que ocurre es que el adúltero solo pedirá la poligamia después que el matrimonio homosexual sea aprobado. Escúcheme, después que se aprueban todas estas ideas, no le estoy hablando, hermano, una falacia que viene para Cuba. Le estoy hablando de la película ya desarrollada en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Después que se aprueba el primer paso, después que se quita el primer límite, el matrimonio igualitario entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, viene la comunidad polígama, viene la comunidad que dice, yo quiero también casarme con muchas mujeres, viene también la comunidad, escuche, pedrastra, vienen los pedófilos a decir, yo quiero casarme como un niño. ¿Y sabe cómo empezó todo? Que se rompió el pacto entre un hombre y una mujer, como Dios lo establece, como la historia lo ha demostrado, y como el mismo desarrollo ontológico de la naturaleza lo ha mostrado. Si hoy tenemos generación, si hoy tenemos naciones, si hoy tenemos vida, ha sido por la gracia de Dios y como Él ha determinado que el hombre se desarrolle a través de un hombre y una mujer. De cómo Dios permite que el hombre se esté desarrollando por medio de la procreación. Así que solo la homosexualidad está siendo la punta de lanza. Lo que viene detrás será todavía peor en cuanto a eso. Otra de las caras de la perversa explosión sexual, la pornografía. El término pornografía, en su forma abreviada porno, hace referencia a todo aquel material que expresa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Desde la década de 1970, el cine pornográfico ha estallado a ser el género pornográfico el más típico. Millones y millones de dólares corren diariamente a través de esta industria de la pornografía. Tanto ha llegado así a ser de exitosa, y lo digo entre comillas, esta industria de la pornografía, que lo que está ocurriendo hoy es que muchas de estas personas han mostrado, ¿verdad?, que ¿cuántos millones de gente consumen pornografía cada un segundo? Hay gentes, cada un minuto, hay millones y millones de personas consumiendo pornografía, y no solo se ha quedado a la relación de un hombre y una mujer, sino a la relación homosexual, e incluso existe, aunque sea ilegal, ¿verdad?, la pornografía infantil. Hermanos, hace 15 años atrás, usted estaba en la escuela y venía un muchacho, uno de tus compañeros, y traía una hoja, y una hoja con material pornográfico. Y los muchachos se ruborizaban, pero lo podían ver escondido. Incluso ese mismo que lo traía escondido de sus padres. Y era una hoja de alguien que de alguna manera le había llegado una revista pornográfica. Hoy no es una hoja lo que estamos viendo, ni es a los 12, 13, 15 años que estás viendo. Hoy estamos viendo niños de 7, 8 años con sus teléfonos, sus tablets y con todas estas cosas donde consumen ya pornografía. Para aquellos que pensaban que Cuba estaba lejos en eso, hay pornografía, como he escuchado de algunos hermanos y algunas personas incluso no cristianas, por las redes sociales, que tienen sus links, que tienen sus códigos encriptados, pero hay pornografía en nuestras escuelas. Decir que no a eso es negar la realidad. Hay pornografía en nuestras secundarias. Niñitas de 12, 15, 16 años que se están prostituyendo por una recarga a un celular. Y uno dice, pero no, yo no lo estoy viendo. Bueno, no es que no lo está viendo nuestra sociedad, es que incluso ya nuestra sociedad lo está promoviendo. Para que entienda a dónde estamos llegando. Otra de las caras de esta perversa explosión sexual sería la masturbación, tanto femenina como masculina. Y ese término de masturbación, aunque la Biblia no habla del término masturbación, sí habla de todos los pecados que tienen que ver con la lujuria, codicia, ¿verdad? Y estamos hablando evidentemente de que ya en España, hermanos, un padre tuvo que formar una gran pelea en una de las escuelas de España, porque al día siguiente, sin consentimiento de los padres, querían dar una clase de masturbación grupal con sus hijos de 8 o 9 años. Gracias a Dios, ese padre ganó la batalla,
pero es probable que otros ni la peleen. Bueno, esa es otra de las caras que tenemos hoy. Tenemos también la idea de exhibicionismo. Eso es tan natural que incluso las mismas revistas que hace años y años atrás decían que era indecoroso para una mujer usar un short que se le viera las rodillas. Esa misma revista hoy tiene mujeres prácticamente desnudas. La sensualidad es esa forma de mostrar el sexo, de mostrar no el sexo, sino de mostrar las partes casi íntimas de la persona. Incluso el exhibicionismo es penalizado en muchos lugares. Porque es esa persona que quiere mostrar sus partes, es esa persona que quiere provocar, ¿verdad?, en otro, ya sea deseo o incluso hasta personas viciosas. Y es algo de lo que hoy nosotros estamos viendo con gran influencia en medio nuestro. Tenemos otra de las caras, pederastia, como habíamos hablado, abuso sexual infantil. De manera genérica se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores, a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad o la madurez o el poder. Pero fíjense a dónde ha llegado en estos países, que ya hay personas que están promoviendo lo que ya no se llama pedofilia, sino sexo intergeneracional. Hermano, qué corrupta es nuestra sociedad. ¿Y sabe cómo comenzó todo en esos lugares? Destruyamos el matrimonio. No queremos destruirlo. Queremos poner entre hombres y hombres. Eso es destruir el matrimonio. Si se destruyen las bases, ¿qué se espera para el resto? Otra de las caras, y en esta haré un poco más de énfasis, es, bueno, evidentemente la homosexualidad o la comunidad LGBTIQ+. Y el más significa no tendrás casi letras para decir lo que viene detrás. Esto solo empezó como LGB. Ya va por más de, bueno, hay más de 112 géneros y no sé cuántas cosas y todo esto. Bueno, el término lesbiana viene de Lesbos, que era el nombre de la isla donde la poetisa Safo estableció una comunidad de doncellas consagradas a Afrodita. Según sus poesías, se conoce que las doncellas mantenían relaciones amorosas entre ellas. Ahí viene la palabra lesbiana. Tenemos la palabra gay, y escuche la palabra gay. Si hace unos años atrás usted le decía a cualquier persona, you are gay, I am gay, era normal. ¿Estás contento? ¿Verdad? ¿Eres contento? Sí. El problema ahora, que gay no significa solo contento. Gay es alguien que tiene orgullo de ser un homosexual. Bueno, la palabra en la Biblia homosexual, así en esa forma no aparece, pero sí aparece en griego el arsenokoites. ¿Sabe lo que es el arsenokoites en griego? Enfatiza el hecho de tener una cópula entre dos personas del mismo sexo, el que se echa con varón. Incluso la palabra que se utiliza en otras ocasiones es el sodomita, puesto que arsen significa varón y coite es concebir, el hecho. Se entiende la idea de aquel que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Y la Biblia declara literalmente que la homosexualidad es pecado. Estamos preparando un programa para hablar un poco a profundidad de esos pasajes que se usan por ahí, que están manipulando de la Biblia en cuanto que la Biblia aprueba la homosexualidad. Hermanos, eso es otra de las aberraciones. Recuerda, cuando el hombre quita a Dios, aún así se queda un vacío de que hay que justificar lo que estás haciendo. Decía el escritor Dostoyevsky, un escritor ruso con gran proliferación en la escritura. En una de sus novelas él decía, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Claro, eso es una de las cosas que va a hacer la humanidad. Quitamos a Dios del medio y después haremos lo que nos dé el deseo. ¿Ok? Bueno, en cuanto a todo este término, los afeminados incluso están declarados en la Biblia, ¿verdad? Declarado aquellos hombres que tienen las conductas femeninas, aquellos hombres que no solo tienen conductas femeninas, sino que tienen los gustos femeninos, ¿verdad? Ahí algunos pudieran incluir el amaneramiento, toda esta cosa. Bueno, evidentemente que un hombre tenga rasgos femeninos no está bien delante de Dios. Evidentemente que una mujer tenga comportamientos masculinos no está bien. ¿Por qué razón? Porque aunque eso puede ser adaptado por la sociedad o, ¿verdad?, por la forma de la persona, cuando Cristo llega a una vida, tiene que la persona poner de su forma, como mismo el alcohólico pone de su forma para dejar el alcohol. Así mismo aquella persona amanerada, aquella persona que tiene conducta del sexo opuesto, tiene que dejarlo a un lado, con ayuda del Señor, con el trato del Señor, con consejería, pero sobre todo con la obra del Espíritu. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Y el hombre se comporta como hombre y la mujer como mujer. Cuando se alteran esos roles, está mal delante de Dios.
Bueno, tenemos el transexual, que es la persona que vive con el deseo emocional de pertenecer al sexo opuesto. Es decir, el que cambia de sexo y llega incluso a modificar quirúrgicamente sus órganos sexuales. ¿Sabe por qué llega a modificar quirúrgicamente? Y no es que cambia de sexo, porque no se puede cambiar el sexo. Un homosexual que hoy se hace uno de estos trasplantes, que hoy se mutila sus genitales. Un hombre que hoy se mutila sus genitales, se pone senos, sus hormonas son alteradas y muere dentro de 100 años cuando la ciencia forense busque sobre esos restos, va a decir, es un hombre. Porque en la misma concepción ya está puesto nuestro código genético, XX o XY. Y desde ese momento somos hombres, incluso antes de nacer ya estamos concebidos o como hombres o como mujeres. Y después de morir nuestro cuerpo sigue manteniendo el código genético de hombre o de mujer. ¿Se da cuenta que la misma ciencia demuestra que no hay personas que cambian de sexo? Hay personas que tienen disforia de género, que no están de acuerdo a su género, a su sexo, pero no que cambian. Bueno, tenemos el bisexual. Mire qué interesante, ¿no? Le estoy diciendo que en otro momento hablaremos de esto de la manipulación del lenguaje. Pero, ¿sabe que la misma comunidad LGBTI no tolera o no apoya a los bisexuales? ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que promueve la comunidad LGBTI? El matrimonio igualitario. Ok, entre dos personas, hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, ¿y el bisexual? Que le gusta al hombre y que le gusta a la mujer. La comunidad LGBTI no está promoviendo la poligamia, todavía no la está promoviendo. Entonces, es que cuando nosotros vemos esa idea de que alguien se aleja de Dios, de los principios de Dios, son contradictorios. El pecado genera pecado, incluso confusión dentro de sí mismo. Tenemos al bisexual, tenemos al intersexual, o como se conoce hoy en la ciencia más moderna, la ambigüedad sexual. Incluso para aquellos que se usaba el término de hermafrodita, mire, está demostrado científicamente que cuando viene un niño con esa malformación, que es una enfermedad, ¿no? Es una malformación. Lo que pasa es que cuando viene el niño que se desarrolla un sexo y el otro queda atrofiado, con análisis, con tratamiento hormonal y todas estas cosas, no se le dejará los dos sexos, sino que se le dará el sexo el cual prevalece, porque es una malformación. No es que sea una persona que tiene dos sexos. Y eso está demostrado, eso no es discutible. ¿Ok? Y bueno, el símbolo de más, porque tenemos el queer, que queer significa en inglés raro. Porque hace varios años atrás, en el siglo XIX, esto era un insulto. Después la misma comunidad dijo, ahora nosotros somos queer. Nosotros no somos raros, sino que nosotros somos los raros, felices de ser los diferentes. Bueno, y eso entonces, otra de las palabras que le dieron vuelta, y hace hoy referencia a aquellas personas que lo que quieren vivir libremente, sin etiquetas, sin esconder y sin ser discriminados por él. Ellos pueden llegar a ser lo que ellos deseen ser. Bueno, la ideología de género, rápidamente, una definición sobre esto. Los hombres y las mujeres no son diferentes, según la ideología de género. Las diferencias que dicen que tienen son fruto de la educación y convenciones sociales. Se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer. Interesante. La biología no tiene nada que decir, más que interesante, según la propia ideología de género. Recuerden, hermano, esto es una ideología, esto es un conjunto de ideas, descabellada, pecaminosa, pero es un conjunto de ideas. Y esto es lo que dice. La biología no tiene nada que decir. Esta ideología no tiene base científica y la realidad, la ciencia y la Biblia la contradicen. Su origen está en la radicalización de los postulados del feminismo, que dio paso al conocido término de género. Hace 20 años atrás, sexo y género era lo mismo. ¿Qué dijo la comunidad? Y con muchas de estas escritoras famosas como Janet Butler, como Simone de Beauvoir, todas estas mujeres en sus escritos hablaban literalmente, hermano, de que la mujer está esclavizada por los patrones patriarcales del hombre. Hablan literalmente que la mujer tiene que liberarse de ser madre y de ser esposa. ¿Se da cuenta lo que es la ideología de género? Dice que ser madre, ser mujer, se considera un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón. Claro que el varón es el culpable de que una mujer sea madre, porque ella por sí sola no puede ser madre, ¿verdad? Pero solo en ese punto, no en que es una culpa positiva, una culpa que es algo que esclaviza a la mujer. Todo esto lleva en sí el principio del fin de la feminidad
y la masculinidad. ¿Sus armas cuáles son? ¿Cuáles son las armas de la ideología de género? Engaño, manipulación de números, manipulación sentimentales, manipulación del lenguaje, falsas alarmas sociales, la imposición totalitaria. ¿Sabe por qué? Porque no se le pide permiso a la sociedad. Iglesia cubana, nación cubana, a nosotros no se nos ha pedido permiso. ¿Sabes qué? ¿Cómo es posible que según nuestra nación, se está discutiendo el código de familia para después traerlo a referéndum? ¿Cómo es posible que se esté discutiendo algo que cuando se está discutiendo algo, según las leyes humanitarias, según los derechos humanos, cuando tú tienes algo que iba a referéndum, puede que sí o puede que no, cuando depende de un referendo real y transparente? ¿Cómo es posible que eso se esté manifestando, que estén poniendo todas sus ideas? Y el lunes pasado, por el canal educativo 2, pusieron en una clase a la secundaria, niños de octavo grado, ¿verdad? Octavo, séptimo grado, pusieron imágenes de una mujer con otra mujer, con un niñito en el medio, de un hombre con un niñito en el medio. ¿Cómo es posible que estén poniendo eso en las teleclases de nuestros hijos? Y todavía eso no se ha aprobado. Manipulación. Es lo que vemos no solo en nuestra sociedad, es lo que vemos con toda esta perversión de la ideología de género. Voy rápidamente a esta segunda parte. Ni la Biblia ni la ciencia aprueban esta perversión. Voy primero con la ciencia. Para aquellos que creen, ¿cómo el CNSEX, el Centro Nacional de Educación, está promoviendo esta ideología? Cuando todos los entes que tienen relación con la salud, como el Ministerio de Salud Pública, hace 2 semanas, puso una conferencia en su página oficial de Facebook sobre algunos supuestos teólogos liberales, gente no responsable delante de la Biblia. Y lo digo con todo argumento. Algunos han dicho, bueno, hay que tener cuidado, no se pueden decir nombres. Bueno, yo encuentro en la Biblia a un Pablo que cuando vio un Himeneo perverso y pervertido, dijo Himeneo, Alejandro, Rufo el Calderero, los mencionó por nombre. Porque si a veces hablamos así un poco extrapolados y no mencionamos, hermano, es pecado. Es pecado, y quienes lo están desarrollando están en las esferas más altas, y es lo más peligroso. Bueno, mire lo que dice la ciencia, y muchas de estas personas no son ni cristianos. En primer lugar, como la ciencia desaprueba las mentiras que promueven, no existe un gen homosexual. Voy a citarle al doctor Neil Whitehead. Él hizo un documento que se llama My Genes Made Me Do It, es decir, mis genes me hicieron hacerlo. Dice él, la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes. No existe una conducta homosexual. Segunda referencia, por el doctor Joel Gartner de Yale University, una universidad muy prestigiosa que hace todas estas investigaciones. Dice así: una y otra vez, los científicos hablan de que ciertos genes en particular o ciertas porciones de los cromosomas están asociados a cierta conducta, para luego tener que retirar sus declaraciones porque estos hallazgos no han podido ser reproducidos. Cuando en el año 93 aproximadamente se produce un estudio de que alguien supuestamente había encontrado genes homosexuales, lo que está declarado en la ciencia es que si yo hago un hallazgo, yo tengo que escribir en los pasos teóricos cómo se llega a ese experimento. Para hacerlo real, tiene que venir alguien ajeno a mí, una comunidad de científicos u otra institución científica, y tiene que repetir los pasos que yo establecí y llegar al mismo resultado que yo llegué. Si eso no ocurre, no es científico y no es demostrable. Bueno, hasta ahora todos los que han salido diciendo que hay conducta homosexual en los animales, conducta homosexual en los genes, todas estas cosas, no se ha demostrado hasta el día de hoy. Escúcheme, y no se demostrará, porque no es gen, no hay un gen, no es una enfermedad, no es algo que te corre, no es hormona, no es célula, no es nada en nosotros que determine la conducta homosexual. Es una elección, la homosexualidad, un pecado de rebeldía. Bueno, en los archivos generales de psiquiatría de los doctores William Vine y Bruce Parsons, ellos dicen, no hay evidencia de que la homosexualidad sea un asunto biológico. No existe. No hay un problema más grande que el mismo hombre se crea como solución. Y a veces nosotros vemos que nuestra solución está en manos de nuestros propios problemas, porque son aquellos los que tienen que establecer paz sobre la familia cubana los que están creando esta situación. Son los medios los que tienen que promover la paz, el cuidado de la familia, el cuidado de nuestros hijos, son los que están promoviendo
el ataque a todas estas desviaciones. Pero te voy a dar un poco más de ciencia o de datos científicos. En segundo lugar, podemos ver las enfermedades de transmisión sexual. Estos datos no se ven. Estos datos son escondidos. ¿Por qué razón? Porque hay propósitos detrás de esos datos que se esconden. Bueno, número 1, en Cuba, para que entiendan. Según el Interpress Service en Cuba, la doctora María Isela Lantero, jefa del Departamento de Prevención y Control de ITS y VIH y las hepatitis del Ministerio de Salud Pública, ella da este dato. Hasta el 30 de junio del 2020, se han diagnosticado un total de 34.541 personas con SIDA. De ellas viven con esta enfermedad 28.364. Ya han fallecido el 18% de los casos diagnosticados. No obstante, esto es un mismo dato cubano. Dice, no obstante, especificó que la población más afectada son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las mujeres trans y las personas que practican el sexo transaccional. ¿Qué es lo que está diciendo esta estadística? Que cada 100 personas en Cuba que tienen VIH, ¿verdad? Cada 100 personas, 80 son hombres. O cada 10, 8, si lo quiere ver en una nomenclatura más pequeña. Y de esos 8, de cada 10 personas, casi 6 son hombres homosexuales. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el VIH está más explotado, está más propagado en la comunidad homosexual y sobre todo en los hombres. ¿Por qué razón? Porque es una vida promiscua. ¿Sabes qué? Con esto yo creo que algunos me pudieran atacar. Bueno, no más de lo que han hecho, pero algunos me pudieran atacar. Y yo me atrevo a decir, bajo algunas sugestiones o suposiciones, que la mayoría de los homosexuales no quieren un matrimonio. La mayoría de los homosexuales en Cuba o en las naciones no quieren un matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los homosexuales tienen conductas de vida promiscuas. Y un matrimonio estaría limitando legalmente a una conducta de vida promiscua como la tienen los homosexuales. Estaría incluso no solo limitando legalmente, sino que sabe cuando hay una contratación civil y hay un matrimonio legal, entonces cuando quiera buscar otra pareja, hay división de bienes. La mayoría de los homosexuales no lo quieren, pero ¿quiénes sí lo quieren? Quienes están promoviendo el pecado. Sabemos que esto es una batalla espiritual, pero hay hombres que se han alejado de Dios o están lejos de Dios y están llevando a cabo esas manipulaciones. Entonces el matrimonio homosexual no es que se le va a dar derecho a uno, es la punta del iceberg para que detrás se apruebe todas las perversiones sexuales para nuestros hijos. Hay un movimiento el cual creo que la iglesia cubana debería seguir, con toda sabiduría, con toda mansedumbre, pero con la verdad. Es un movimiento que surgió en Perú, un pastor llamado Cristian Rosas. Le he escrito, todavía no he podido hacer contacto con él. Ese pastor dice en su movimiento, con mis hijos no te metas. Y no es que ese movimiento tenga algo en contra de los homosexuales. Lo que tiene muchas cosas a favor de cuidar los hijos. Si usted quiere ser homosexual y quiere vivir con esa conducta de vida, yo no le voy a herir, yo no le voy a agredir, yo no le voy a injuriar. Pero no me digas que esa conducta que está errada, que está mal por la ciencia, por la Biblia, se la tienen que enseñar a mis hijos sin mi aprobación. En eso se basa el movimiento con mis hijos no te metas. Le doy rápidamente en Latinoamérica y el Caribe las enfermedades de transmisión sexual. Según datos del 2012 de ONU-SIDA, la prevalencia del VIH en este grupo se estimó en el 11.42%, mientras que en la población en general no llegaba al 1%. Eso es en Latinoamérica y el Caribe. Tercera idea, que es según la ciencia, que provoca toda esta ideología de género, los traumas por cambio de sexo. Si pensabas que a Cuba no le va a llegar, escuche lo que está ocurriendo en países que hace 30 años atrás aprobaron las cirugías de cambio de sexo. Según Paul McHugh, si usted lo busca en internet, esto es considerado por una gran mayoría de científicos uno de los catedráticos más excelentes, de las mentes más brillantes del último siglo. McHugh es catedrático de servicios distinguidos en psiquiatría en la Universidad de Johns Hopkins. Escucha, esa universidad fue una de las universidades pioneros que empezó a desarrollar el cambio de sexo. Él, cuando tomó la directiva de la universidad, mandó a hacer algunos estudios, porque sí, la gente se cambiaba el sexo, pero nadie le estaba dando seguimiento.
Y él mandó a un colega específicamente a que hiciera su tesis o algunas investigaciones sobre todas esas personas que se estaba haciendo el cambio de sexo. ¿Sabe cómo terminó? Una frase donde él dice: después de todo, de muchos años de continuar a esas personas y darle seguimiento médico, mi resumen es que es mejor arreglar sus mentes, no sus genitales. Dice: leímos los resultados como demostración de que el mismo modo que estos hombres disfrutaban el transvestismo antes de la operación, después de ella les gustaba vivir en el sexo opuesto. Pero no se sentían mejor en su integración psicológica, no le vivían mejor. Dice: con estos hechos en la mano, llegué a la conclusión de que el Hopkins, es decir, este hospital, estaba fundamentalmente colaborando con una enfermedad mental. Según este hombre y una comunidad científica de autoridad hoy, dice que la transformación o la alteración quirúrgica del sexo provocaba o estaba provocando y provoca hoy una enfermedad mental. Pensé que nosotros los psiquiatras teníamos que concentrarnos en intentar arreglar su mente y no sus genitales. Y así después, recuerden, primero matrimonio igualitario, después pederastia y todas estas cosas, después clínicas que hacen cambio de sexo, y no a las personas mayores, también a los niños. Ya hoy, estamos hablando hoy. El problema es que algunos no quieren ver esas estadísticas. Otro de los ejemplos de las cosas que traen científicamente daño a estas ideologías de género, el suicidio. Ejemplo de Suecia. Un artículo científico dio a conocer un estudio realizado en Suecia a lo largo de 30 años a la población transgénero sexualmente reasignada por procedimientos quirúrgicos. Personas que se habían alterado quirúrgicamente el sexo. Recuerden, no existe cambio de sexo, existe alteración quirúrgica del sexo. Pues siempre tus cromosomas, ¿verdad? Tu genotipo, aunque el fenotipo, es decir, exteriormente se ha cambiado, tu genotipo seguirá diciendo que eres. Dice: los resultados del estudio arrojaron que lamentablemente la tasa de suicidio dentro de esta población había aumentado 20 veces más en relación con sus pares no reasignados. Es decir, había una propensión 20 veces más al suicidio en esa comunidad homosexual que había sido cambiado quirúrgicamente que en los matrimonios heterosexuales. Algunos dijeron: no, es que el suicidio hoy es provocado por el bullying, porque no, Suecia 30 años atrás se aprobó toda esta ideología, y ¿sabes qué? Es uno de los países considerados donde más tolerancia a esa comunidad existe. Así que no es el suicidio, no es porque hayan sido atacados, es simplemente porque cuando quieres cambiar, incluso fenotípicamente, por medio de cirugías y medio de implantes y todas estas cosas, lo que eres según el diseño original de Dios, eso va a afectar tu corazón, tu mente, e incluso las estadísticas terminan en suicidio. Y por último, científicamente la ideología de género hace daño a los niños. ¿Sabe quién dice esto? El Colegio Americano de Pediatras. Bueno, considerado como uno de los entes rectores en cuanto al cuidado para los niños. Porque todos sus recursos y todas sus investigaciones es sobre los niños. Son una autoridad, en otras palabras. No, algunos se pueden poner aquí un poco que porque eso es americano. No, son científicos serios que hablan sobre el término. Y dice así, esto es del 21 de marzo del 2016. El Colegio Americano de Pediatras urge a los educadores y legisladores rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. Incluso ellos han llegado a decir que la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario, XY o XX, como mencionábamos, son marcadores genéticos saludables, no los marcadores genéticos de un trastorno. Todos nacemos, según la ciencia más avanzada que se ha demostrado, con un sexo biológico, desde la misma concepción, como decíamos. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, constituye, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso. ¿Sabe qué está diciendo hoy muchas personas? No, es que él se siente mujer, es que él se siente hombre, déjelo. ¿Sabe lo que hace la ideología de género? Lo que está atacando es que a mis hijos, yo soy el responsable, escuchen, yo soy el responsable ante Dios y ante la sociedad de darle la educación. Incluso
Dicen los derechos humanos en artículo 26, párrafo 3, que es a los padres, ¿verdad?, quienes está concedido la autoridad de buscar la mejor educación para sus hijos. Incluso la Constitución cubana, artículo 84, nos dice en uno de sus párrafos que es los padres, ¿verdad?, las madres, quien tiene la autoridad legal, ¿verdad?, de cuidar y enseñar a sus hijos en cuanto a los valores sociales, éticos y morales. Eso se está violando o se quiere violar. Para que entienda de nuestros derechos, estamos hablando de nuestros derechos delante de Dios, de la sociedad e incluso de los derechos legales. Quiero terminar entonces cómo la Biblia desaprueba esto. La homosexualidad es abominación, según la palabra del Señor en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio 22:5 incluso dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Deuteronomio 23, 17 y 18: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro. La Biblia lo declara así bien fuerte. A la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Ahora, todos estos pasajes, ya yo sé cuál es el argumento homosexual, eso están en las leyes del Levirato, eso está en el Antiguo Testamento, ya eso no trasciende a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Qué interesante que la sociedad quiere coger algunas cosas del Levítico o del Antiguo Testamento y otras cosas no. Está claro que todas estas manifestaciones fueron dadas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito principal de cada una de estas manifestaciones de la voluntad de Dios? Que el pueblo no corrompiera la santidad sexual en el matrimonio. Esos principios, aunque vemos que en el Nuevo Testamento Cristo vuelve a repetir esas ideas, siguen vigentes. ¿Por qué razón? Porque el mismo Cristo lo menciona, porque los apóstoles lo mencionan, y te voy a leer uno solo, ¿ok? Romanos 1, 18 al 32 dice: porque la ira de Dios se revela desde el principio, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y escuchen ahora: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Está hablando aquí en gran parte de la idolatría. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta idea del pecado lo que hace es que cuando el hombre se aleja de Dios, se pierde en todas sus iniquidades. Y si yo, por llamar pecado a lo que es pecado, voy a recibir castigo, entonces aquí estoy. Si yo, por decir que el homosexual necesita ser transformado por Jesucristo, voy a ser tildado homofóbico, aquí estoy. Pero, iglesia, no podemos callar, tampoco podemos odiar, tampoco vamos a agredir a nadie, pero seguiremos predicando que el pecado es pecado, le gusta a quien le guste.
y le pese a quien le pese. ¿Sabe por qué? Porque dentro de 100 años, todo aquel pecador que ha sido transformado por Jesucristo y estará en la presencia de Dios. Digo dentro de 100 años porque ninguno de nosotros va a vivir más de 100 años a partir de hoy. El arrepentido estará delante de la presencia de Dios, pero aquel que se muere en sus pecados estará en la condenación del infierno. Y termino con dos grandes ideas. La ley de Dios fue dada para los pecadores. Dice 1 Timoteo 1, 8, 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios. Recuerden, pecado general, la fornicación. Dice, para los sodomitas, y esa palabra ahí sodomita está haciendo referencia a homosexualidad. Dice, para los secuestradores, los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley fue dada para el pecador. ¿Sabe a dónde llegará nuestra sociedad? ¿Sabe lo que ocurrió en Europa? Que metieron preso y sancionaron a un autobús o a personas que llevaban un autobús porque decían, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Bueno, para que entienda qué es lo que llega a ser la ideología de género. Hoy es luchar por los derechos de uno, mañana será quitarle los derechos a la mayoría. Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 18 al 21 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una perversa explosión sexual. Está en aumento, como toda explosión. Mas nosotros como iglesia estamos llamados a predicar, a vivir y a defender la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es lo que Dios exige de nosotros en cuanto a vida, pensamiento y en cuanto a proyección del evangelio. Santidad es que un hombre sigue siendo hombre y que una mujer sigue siendo mujer. Santidad es que a mis hijos le debo enseñar lo que es un hombre y lo que es una mujer. Que a mi hijo, si es varón, tengo que enseñarle a cómo debería o deberá amar a quien será su mujer. A mi hija, si es mujer como Dios lo ha establecido, tengo que enseñarle a amar y a mostrar cómo se comporta una mujer. Y la bendición de ser una esposa, la bendición de ser una madre, pero sobre todo la bendición de ser hijos de Dios. Hay una perversa explosión sexual, pero Dios sigue en su trono y la iglesia, escuche, la iglesia, no voy a poner ningún calificativo a la iglesia genuina, no, la iglesia, la que viene a buscar a Jesucristo, seguirá viviendo al precio que sea necesario la santidad. Les invito a orar. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos por nuestras vidas, rogamos por nuestras familias y a tu nombre, solo a tu nombre damos gloria y en ti confiamos y en ti esperamos. Te imploramos por nuestra nación. Te imploramos, oh Dios, por nuestros gobernantes. Te imploramos por la familia cubana. Te imploramos, oh Dios, por la comunidad LGBTIQ y todo ese estilo de vida que continúa por esas letras. Te rogamos, oh Dios, por los pecadores. Señor, te pedimos perdón para sus vidas. Que ellos puedan entender que no están luchando, Señor, por ningún derecho. Están luchando para condenarse más. Y esa es nuestra alerta para ellos, porque tú un día nos salvaste y nosotros lo sabemos lo que es vivir esclavos del pecado, pero solo podemos entender lo que es vivir esclavos del pecado cuando ya no somos esclavos del pecado y somos tus hijos. En el nombre de Cristo, sigue levantando tu iglesia para que predique tu evangelio. A ti damos gloria y damos honra, porque ante toda esta explosión tú eres Dios y estás con tu iglesia. Amén y amén.